¿Qué tal amigos? Muy buenos días, Cuali Tonali. Este programa es en vivo desde Mexico Tenochtitlan. Me da muchísimo gusto saludarles. Este es su espacio. Quédese con nosotros porque vamos a hacer algo que llamamos un programa especial, porque vamos a hablar sobre los aspectos astronómicos, arqueoastronómicos y de este pulso estelar que nos bioregula a todos debido a el maravilloso, el magnificente conocimiento que tuvieron los sabios de la sabiduría ancestral, de todo el Anáhuac y de diversos culturas raíz para fundamentar que el devenir, el desarrollo del ser humano está fundamentado en los ciclos cósmicos que están engranados con los movimientos de los principales luminares del sistema solar, obviamente observados desde la Tierra. Y uno de los aspectos que nos resulta bien interesante es por qué ubicar con estas categorías que son agrupar los calendarios antiguos, los sistemas de medición del movimiento de la energía desde la percepción, desde la cosmopercepción del ser humano por los anahuacas y particularmente los olmecas, heredaron a las culturas de diferentes periodos un modelo de cómputo del movimiento basado en los movimientos de Venus, de la Luna y obviamente del Sol, acompañado por Marte y Júpiter. Es increíble que hace más de 5,000 años los olmecas aportado esta indicación y estas informaciones por epigrafistas, por arqueoastrónomos y por investigadores. Hace 5,000 años ya se tenían estas nociones estelares. Es bien importante que nosotros conozcamos estos aspectos que son pues fundamento de la máxima sabiduría ancestral de nuestros pueblos. Este pasado fin de semana celebramos los 700 años de la fundación de Mexico Tenochtitlan, dicen las crónicas 1325, pero aún se sigue estudiando exactamente el por qué ellos encontraron un momento como este fundacional y que lo que vamos a escuchar hoy, que va a ser a través de nuestro amigo investigador César Morlán, con este gran esfuerzo que hace de la nueva calendárica, ponemos a mucha atención de que las propuestas que están realizadas de los momentos y los tiempos cósmicos en los cuales ellos se basaron para fundar, para construir, para desarrollar la arquitectura, las alineaciones, las alturas, era en realidad un mecanismo geométrico y también conceptual de cosmopercepción para permitir que el hombre pudiera sincronizarse, generar armonía con los mecanismos cósmicos. Y no solamente eso, sino dejar aquí el modelo bien claro de serpiente emplumada como un camino constante y de transformación. Esta serpiente emplumada se le llamó de diferentes formas en los diferentes periodos, pero esto no quita la importancia que estamos ante un modelo planetario universal, pan-anahuaca, es decir, que estuvo disperso por todo el Anáhuac y que precisamente nuestra gran ciudad, Tenochtitlan, que hoy le llamamos Ciudad de México, no fue la exclusión porque sus fundadores de alguna manera tomaron estas matrices, estas nociones de los contemporáneos cuando ellos vinieron peregrinando allá 260 años del 1325, imaginen ustedes, es decir, al inicio del año 1000. Y obviamente el esplendor del año 1000 está relacionado con los toltecas. Y los toltecas a su vez hicieron una actualización de este conocimiento de los teotihuacanos y los teotihuacanos de los olmecas. Así que pues esta propuesta que César Morlán nos trae esta mañana, habría que escucharla muy bien porque esto nos permite entender varias cosas en estos mecanismos que él mismo llama sincronología. César Morlán, Cuali Tonali, muchas gracias y muy contentos
de haber estado en la plancha del Zócalo, la Hueyituali de Mexico Tenochtitlan, acompañando a diferentes grupos de tradición, de cultura. Y bueno, más adelante, antes de cerrar, te presentaré algunas fotos, algunos videos, porque hay que agradecer a mucha gente, a los abuelos que estuvieron preparándose meses para llegar a este momento que era el segundo paso cenital y que son algunas de las razones que ya dejaron sentado ante las autoridades por decreto oficial que está en el Diario Oficial de la Generación, que el 26 de julio se celebre la fundación de Mexico Tenochtitlan e ir acumulando años. Así que pues un gran tema el de esta mañana, 700 años sin cronología de la fundación de Mexico Tenochtitlan. Realmente fue un evento extraordinario. César, adelante y más adelante presento tu currícula. Gracias por esta conversación esta mañana. Al contrario, Said, muchísimas gracias como siempre por la invitación, muy contento de estar en Mundo Holístico, que como bien sabes, yo siempre ya me siento en casa, aquí compartiendo con tu público, y pues bueno, contigo que ya tenemos también ya algunos años de conocernos y que siempre has apoyado la difusión de mi trabajo, te lo agradezco, muchas gracias, Gerardo. Así será. Bienvenido. Y bueno, adelante con tu presentación y la propuesta. Ya hice una pequeña introducción. Antes de que inicies, les comento sobre César Morlán, escritor, divulgador de la Nueva Calendárica, arcoastrónomo, escritor, egresado del POLI, la carrera de Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica, miembro activo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, porque, ¿qué creen? También compone, toca la guitarra, canta y demás. Ya le dije que un día le vamos a invitar a que en uno de estos días pues nos interprete algunas canciones. Tiene diplomado en Tonalpo Wali, Medicina Tradicional por Chapingo, miembro fundador del grupo Cahuitl, editor del blog Reflexiones de la Náhuac, promotor de Calmeca Calendárica y la Nueva Calendárica, que es este movimiento muy importante de actualización basado en fuentes originales, es decir, no a través de la escuela europea. Es autor del libro Trecenas, los ladrillos del tiempo, publicado en 2020, hace 4 años, y expositor en el homenaje de Franz Tichy de la ENA, la Escuela de Antropología e Historia, cofundador de este movimiento de Nueva Calendárica, entre otras cosas, porque vas encontrando nuevas ecuaciones, nuevas constantes, que son bien interesantes justamente por esta matriz del Tonalpo Wali 260. Adelante, César, te escuchamos con atención. Claro que sí, pues mira, es importante que retomemos este asunto de lo que, pues, podría llamarse una fundación. Sabemos que, como bien lo dijiste, el gobierno actual, el gobierno federal, ha publicado en el Diario Oficial de la Federación como el 26 de julio, como que es la fecha conmemorativa de esta fundación. Esto, bueno, esto es por el gobierno de turno, pero si vamos hacia atrás, pues sabemos que ya en distintos gobiernos anteriores, pues han propuesto distintas fechas. Así es que esto no significa que esta fecha sea la buena, ¿no? Sino a través del tiempo se han ido modificando estas fechas de fundación. Y el hecho de que se haya tomado este 26 de julio es porque hay una neotradición, es importante decirlo, es una nueva tradición que desde hace algunos 40, 50 años se viene ya manejando a través de lo que es este intento por encontrar una fecha de fundación, que esto está basado principalmente en lo que dejó escrito por ahí el sabio Sigüenza Góngora en un escrito en donde él dice que el 18 de julio de 1327 fue fundada esta ciudad. Es debatible esta fecha, pero quienes lo han apoyado, pues dicen que ese 18 de julio, siendo juliano, al convertirse a gregoriano, efectivamente se acerca a las fechas en las que el sol pasa por el cenit, allá en lo que hoy es la Ciudad de México. Pero mucha gente lo ha debatido porque no se sabe si Sigüenza y Góngora dijo que era juliano o si era gregoriano, pero afortunadamente Sigüenza y Góngora va dando más fechas en su escrito y ahí hay una evidencia muy clara que es una parte que es debatible, porque Sigüenza y Góngora dice que a Moctezuma fue muerto a puñaladas el 10 de julio de 1520, cuando todas las fuentes y todas las investigaciones nos mandan al 30 de junio.
exactamente 10 días antes. ¿Qué quiere decir? Que lo que plasmó Singüesa y Góngora está en calendario gregoriano, y entonces esto invalida absolutamente lo que sería ese 26 de julio, ese 18 de julio de 1327. Además, Singüesa y Góngora dice 1327, cuando la mayoría de las fuentes de procedencia distinta, e inclusive el mismo Teocalli de la Guerra Sagrada, que está ahí en el Museo Nacional de Antropología, dice específicamente en el año 2 Cali, para lo que sería esta fundación. Omecali, sí. Sí, exactamente. Entonces, ese año, entonces, Omecali, ¿a qué año gregoriano corresponde? Bueno, corresponde al año de 1325. 1325. Entonces, Sigüenza y Góngora dice 1327 cuando no hay ninguna fuente que lo atestigue así. Además, Sigüenza y Góngora dice 18 de julio gregoriano. Sí. Entonces, nada tiene que ver ya con el 26 de julio. No estoy de alguna manera diciendo o en desacuerdo con esto. Qué bueno que el gobierno federal retome, qué bueno que se retoman esta intención. Sí. Y no pasa nada, porque finalmente hablar de una fundación, querido Gerardo, es muy occidental. Es algo así como que poner la primera piedra. Es un proceso largo que implica elegir, sacralizar y luego convocar para las ceremonias, que es un proceso continuo, César. No es como la develación de una placa o la apertura de una calle como en Occidente, que es más bien como el modelo de la cultura europea realiza. Es un proceso que va acompañándose de procesos astronómicos con los cuales nos sincronizamos. Yo creo que esa es la idea más importante, ¿no? Sí, y es importante esta distinción, querido Gerardo. O sea, porque querer decir fundación, sí, o sea, muy al occidental, y no como realmente se puede entender en una cultura de hace 500 años, que nada tiene que ver con una fundación, sino más bien como lo hemos propuesto, que es una sacralización. Exacto. Es una sacralización del espacio y del tiempo. Sí. Y eso lo podemos ver absolutamente en lo que los anales de Tlatelolco nos lo dicen. Y yo no sé por qué ni los grupos de tradición o de neotradición mexica, ni la academia, hasta hace poco empiezan a tomarlo en cuenta, el dato que dejaron los anales de Tlatelolco, que es muy importante. Exactamente. Porque ahí sí nos dan una fecha de dedicación del primer montículo de céspedes que se construyó en la futura Tenochtitlan. Sí. Y nos dicen esta sacralización, porque hubo una dedicación inclusive con cautivos de Culhuacán, en el que hubo ahí esta inmolación de ellos. Respecto, pues sabemos que llámese ofrenda de vida. Ofrenda de vida. Entonces, ofrenda de vida y muerte, para que vayan juntos. Hubo una sacralización del espacio y del tiempo, de la geografía, precisamente como los dicen en los anales de Tlatelolco. No sé si me permitas acompañar mis comentarios adelante. A través de lo que sería esta idea, ¿no? Bueno, ya me están haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, pues. Gracias, Karina. Esta fundación, utilizo la palabra fundación para que se entienda, pero más que nada es una sacralización. Y en base a todo lo que hemos estudiado, pues vemos que no es fortuito, no significa que ahí de repente encontraron como lo dicen los mitos, el águila arriba de un nopal y dijeron, ay, aquí es exactamente, ¿no? Que ni siquiera es una águila, es una tlachinoli, pero bueno, sigamos. Bueno, ahí la serpiente, pero bueno, a eso me refiero, de que mientras estudiemos culturas que nada tiene que ver con nuestra cosmovisión actual, que es el occidental, la parte occidental, no vamos a entender a cabalidad esos procesos. Si me hace el favor de pasar a la siguiente diapositiva, por favor, o lo hago yo. Fíjense que, como lo decía yo con Gerardo, la única fuente escrita que nos dejó desde el siglo XVI una fecha que en realidad nos dice en términos nativos, y esto es importante, en calendario nativo son los anales de Tlatelolco, en donde se narra la primer construcción de la futura ciudad de Tenochtitlan, que no fue una pirámide, sino era justamente solamente un montículo de céspedes. Creemos que ese montículo de céspedes probablemente ya tenía cierta alineación que ya correspondería seguramente a lo que sería el templo mayor, ¿no? La que sigue, por favor.
Es importante, querido Gerardo, que la leamos, que cómo lo dicen los anales de Tlatelolco. Este es un fragmento, de hecho, de la última paleografía que se hizo de este códice. Se lo debemos dar gracias al investigador Rafael Tena. Esto fue publicado en el 2004. Por su importancia, déjame leerlo. Dice, no se quedaron mucho tiempo en Iztacalco, pues enseguida llegaron a Tenochtitlan y se asentaron donde crecía un nopal entre los tules y las cañas. Allí, eso es importante, levantaron un montículo de céspedes en el año 2 Cali. Esto nos remite inmediatamente a 1325. Más adelante dice, Xomimitl ha tomado cautivos a unos de Culhuacan y estos murieron en el día 1 Zipactli y con ellos se dedicó el montículo de céspedes de Tenochtitlan. Entonces vemos que aquí estamos hablando entonces de una primer construcción de lo que sería la futura ciudad, pero aquí es importante el día, porque ese día es el día 1 Zipactli, que es el origen, el primer tonali de lo que es el Tonalpohualli. Entonces, el primer día de la veintena del Tonalpohualli. Sí, de la trecena, porque estamos hablando de que son desde el Tonalpohualli se vienen trecenas. Sí. Esencialmente. Entonces, esto es importante reconocerlo. No sé por qué, como se los dije, ni Sigüenza en Góngora tomó en cuenta estos anales de Tlatelolco. Y ahí se dice específicamente, y es la única fuente que tenemos, querido Gerardo, que nos muestra exactamente una fecha totalmente nativa, en calendario nativo, y sabemos quienes estudiamos calendárica. Tomado de fuente directa, claro. Exactamente, que nos da entonces esta idea de que el 1 Zipactli se entendería que sí coincide con una dedicación, con una sacralización, con ese tonali que inicia el tiempo y el movimiento, ¿no? Sí. Además, del mismo Códice de los Anales de Tlatelolco nos dice que este montículo fue hecho 40 días antes. Sí. Es decir, que entonces sí hubo un proceso, fue hecho 40 días antes, pero ya pasando este proceso de sacralización, se esperaron el día 1 Zipactli, justamente para poder dedicarlo, para poder sacralizar el espacio y el tiempo y la geografía desde donde desplantarían su futura ciudad. La que sigue, por favor. Como lo veníamos hablando, querido Gerardo, pues esto es hablar entonces de una diferencia entre esa primer piedra como el tipo occidental o esa, como dices tú, de velar una placa, como lo entenderíamos, pues no es así. Estamos hablando del mundo antiguo y pues entender la diferencia entre fundación y sacralización. Si el gobierno federal acaba de decir el 26 de julio como el día de la fundación, está bien. Pero el día de la sacralización, esa es otra fecha. Y estamos hablando de otra cosa. Y ese día, justamente es lo que yo quiero mostrarles, el día de la sacralización y por qué es que se hizo esa fecha de sacralización precisamente en el Tonali 1 Zipactli. La que sigue, por favor. La fecha de la sacralización, aquí para que nos entendamos. Quitarle la idea de fundación. Sí, lo pongo ahí pues porque la gente lo reconoce más, ¿no? La que sigue, por favor. Fíjate que, como sabes, yo soy defensor de la correlación propuesta por el doctor Alfonso Caso en su versión de Nicholson, y para este Tonali 1 Zipactli, correspondiente al año 2 Cali, como lo podemos ver ahí en la imagen, podemos ver que este Tonali corrió del mediodía del 28 de julio al 29 de julio juliano. Que cuando se convierte a gregoriano, lo pueden ver en la parte de abajo, esto corresponde al mediodía del 5 al 6 de agosto, de un mediodía a otro mediodía, del año de 1325. Este 5 o 6 de agosto, que estamos próximamente, pues allá prácticamente 5 o 6 días, sería entonces, si quisiéramos verlo como un onomástico a la occidental cada año. Antecedentes del primer movimiento para definirlo en el sistema astronómico de correlación calendárica. Claro, o sea, tenemos que hablar, en esa época estamos hablando del calendario juliano, que al convertirse a gregoriano podemos entender su importancia astronómica. Es mucho más fácil entenderlo desde la parte. A ver, y aquí esta pregunta me parece que es interesante. ¿Habría pasos cenitales el 5 y 6 de agosto? Sí, pero no en Tenochtitlan. En la zona zapoteca. Exacto. Y tiene que ver con Monte Albán. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Y eso es lo interesante, porque justamente
Si me hacen favor de pasar la siguiente lámina. Quiere decir que había una connotación de correlación con esta estructura y magnificente ciudad de Monte Albán como un centro rector del conocimiento antiguo que es heredero también de los olmecas, Morlán. Claro, claro. Eso nos elimina el aislacionismo y nos Sí, elimina el aldeanismo. ¿Por qué? Recordemos que los mexicas llegan y se integran a una sociedad ya hecha. De hecho, configurada y con una cosmopercepción mucho más antigua. exactamente, llegan y tratan de hacer estos lazos matrimoniales para legitimarse con la parte tolteca y de Culhuacán. ¿Te acuerdas que llegan ahí y empiezan con estos lazos matrimoniales? Entonces, Sí. ellos vienen a insertarse en una cosmovisión y en una civilización, siendo parte ellos mismos, claro, pero vienen a insertarse dentro de algo más antiguo. Entonces, lo mismo hicieron respecto al calendario. Sí. No significaba que ellos no inventaron el Tonalpohualli, ellos no inventaron el Sempohualapowalli, ellos no inventaron los números, ya Ni está los definido. sistemas constructivos de orientación y Exacto, alineación que se usaron durante 3000 años antes en claro, diferentes zonas, como iniciamos esta conversación, porque era una matriz cósmica que claro, estaba entregada por los Olmecas del Golfo claro. hace 3147 años, que si le suman los 2000 actuales, hace 5000 años tenían esas correlaciones ya. Exactamente, entonces lo que hicieron los mexicas fue insertarse dentro de un sistema calendárico ya preexistente. Entonces, al hacer esto, lo que se estaban esperando este 5 o 6 de agosto, como lo podemos ver ahí en la parte de abajo de la imagen, justamente coincidió con un paso cenital, como bien lo dices, pero no en Tenochtitlan, sino en Monte Albán, en Sí. esa que es la primer metrópoli o la primer gran metrópoli de Mesoamérica, como lo fundamenta la doctora Linda Manzanilla, y Sí, como también lo ha atestiguado también la doctora Verónica Ortega, en sí. donde inclusive Teotihuacán fue ayudado o fue de alguna manera asesorada su construcción por el pueblo zapoteco. Así es. Inclusive hay una simbiosis Sí. entre ambas Incluso ciudades. hay una zona en Teotihuacán que la parte zapoteca es como el corazón de Teotihuacán. Claro, claro. El barrio más grande de Teotihuacán es Sí, Zapoteco. Y sí, allá en Monte Albán también hay edificios con estilo teotihuacano. Teotihuacán. Entonces hay una simbiosis, no hay aislamientos, no hay teorías aislacionistas muy propias de la cultura occidental. Entonces no tenemos por qué Por desgarrarnos de tratar de vestiduras. definir con una importancia en términos de que el periodo azteca mexica es el centro de todo el Claro que no, fenómeno de la claro que no, cultura antigua. No es así, es claro, una parte de una actualización, podemos decir, importante que se daban en 1325 y que aquí quedan cuestiones bien interesantes en este asunto de Aztlán, los 260 años antes de la peregrinación, y que seguramente fueron tribus del norte que al ajustarse el clima no podían sembrar y tenían que venir a encontrar territorios más estables. Pero este hecho que nos presentas nos deja el poder formar un fundamento. Es una cosmopercepción y un mecanismo muy antiguo de una claro. cosmogonía que toma en cuenta estas correlaciones de la mecanicidad de los cielos regulando esta maravillosa estructura de la naturaleza de la cual nosotros formamos parte, Morlán. Claro. Entonces, el hecho de dedicar o sacralizar ese primer montículo de céspedes en Tenochtitlan obedeció porque el inicio del Tonalpohualli, el Unocipactli, estaba coincidiendo con esa primer gran capital, con el paso cenital en esa primer gran capital mesoamericana que fue Monte Albán. Precisamente ahí es donde estaba nutrido por los olmecas. Sabemos perfectamente que en San José Mogote es una cuestión en un enclave olmeca y hay muchas estructuras olmecas Sí, dentro de lo que sería el área zapoteca. Entonces, vincularse con esta gran ciudad significaba integrarse, uh -huh. insertarse dentro de un mecanismo calendárico mucho más antiguo que ellos. Sí, Entonces, por eso yo hablo de una integración.
¿Cómo lo vamos a demostrar? Aparte de esto, porque hay un vínculo con el Sol que vincula exactamente la latitud en donde fue fundada Tenochtitlan con la latitud en donde fue fundada la ciudad de Monte Albán. No es aleatorio que justamente estén distanciadas en lo que serían las latitudes exactamente a la distancia que deben de Sí. estar. Aquí Para habría que compartirles a nuestros amigos del auditorio que los pasos cenitales exactos van a depender mucho de las fechas en relación a su latitud. Claro, no son las mismas para la ciudad de Oaxaca que para la Ciudad de México. Es Ahí el está. sol en su movimiento aparente, desde el solsticio de invierno, el solsticio de diciembre va subiendo hacia el norte hasta que llega al solsticio de junio y ahí empieza a descender. Es un movimiento aparente, ¿no? Porque realmente sabemos que la que se mueve es la Tierra, 2 veces al año, dos el veces al primer año. paso en mayo y el segundo en julio y agosto ahora. Sí, bueno, la temporada empieza de Mesoamericana por ahí de abril y llega hasta el 21 de junio y termina también después de ahí de agosto, ¿no? Sí. Entonces, primer punto, querido Gerardo, no hablamos de aislamientos, no hablamos de lo que sería aldeanismos, sino hablamos de una cultura y una integración cultural y que por ende también se integra en la parte calendórica más antigua que Ahí nuestra. podríamos llamarle una correlación anáhuaca, entendiendo anáhuac como la diversidad Claro. de las diferentes expresiones de un solo mecanismo cósmico perceptual. Claro. Déjame mostrarte por qué entonces vamos a hablar, por qué es que afirmo sobre la parte de lo que sería Monte Albán. Si me permiten la siguiente lámina. Adelante. Bueno, ahí les muestro lo que sería entonces la parte utilizando un programa de recreación astronómica. Vemos que en efecto, entre el 28 y 29 de julio de 1325 se llevó a cabo el Tonali Unosipactli. Justamente empezó el Tonali Unosipactli en el momento del paso cenital allá en Monte Albán. El sol habría alcanzado pues casi la vertical con 89 grados, con 58 minutos. O sea, muy, muy poquita diferencia de que alcanzó precisamente el cenit ahí en esta latitud. La que sigue, por favor. Entonces, ¿y por qué la vinculación con Monte Albán? Aquí yo voy a poner a esgrimir un argumento que a mí me parece no es casual y que nos habla de este intento de relacionarse o correlacionarse con lo que estaba sucediendo allá en Monte Albán en la parte astronómica y calendárica. La que sigue, por favor. Resulta, querido Gerardo, algo muy importante. ¿Por qué? Como ya vimos, el cenit es el momento en el que el sol está sobre nuestras cabezas y hay un momento en el que no producimos sombra. Y por el otro lado está su contraparte, que es el nadir. El nadir, que es en oposición al cenit, Sí. que es cuando precisamente el sol está bajo nuestros pies y digamos que hay una verticalidad entre este cenit y este nadir. Sí. Lo del nadir no lo vemos, porque esto sucede en la noche y esto sucede en las antípodas. Es medianoche, mediodía. Exactamente, Medianoche, medianoche, mediodía. mediodía. Exactamente. Bueno, pues resulta que cuando en 1325 el sol llegó al nadir de Tenochtitlan, aquel 10 de la noche del 9 al 10, del 10 al 11 de noviembre, el sol llegó al nadir en Tenochtitlan. Sí. Resulta que 260 días después de que pasa por el nadir en Tenochtitlan, llega justamente al cenit, pero de Monte Albán. Ok. O sea, quiere decir que ellos van correlacionándose a Sí. lo que está pasando en el Sol, Sí. en esa latitud de Tenochtitlan, pero al mismo tiempo vincularse con lo que está pasando allá. Pero no solamente eso, sino son componentes que los edificios mismos, que es geometría espacial, armónica, están construidos para crear un efecto de interconexión con la elevación de Venus al amanecer, con Claro, las Pléyades y la Vía Láctea que se ven cruzar las ciudades como si fuera una serpiente en los cielos, que forma parte, la calzada terrestre de las ciudades es la calzada celeste y se hace una rueda. Esto lo hemos observado en las observaciones en las ciudades astronómicamente en la noche, a la medianoche, en la Vía Láctea forma un fundamento norte-sur. Y estos aspectos, si solamente fueran fundados y usados en el periodo Olmeca, dices, qué maravilla,
pero están sostenidos por miles de ciudades, manteniendo la misma matriz constructiva y cósmica y la parte del Tonalpohualli y el Xiuhpohualli. Entonces, quiere decir que es portentoso como entre los sabios. Podían tener una formación, luego cómo preparaban una nueva generación, y ese grupo de personajes sabios con esta connotación de serpiente emplumada podrían haber preparado otras generaciones y haber dicho, señores, pónganle el idioma que quieran, utilicen las figuras más equivalentes de su zona, pero no muevan la matriz, no modifiquen la estructura espacio-temporal y la sincronología. Si esto se logra, se mantiene una expansión continua. Eso se hizo durante 3,200 años, Morlán. Es increíble. Sí, claro, esta continuidad cultural la vemos ahí. Y vemos precisamente los aztecas mexicas, tenochcas, no inventaron la cuenta de 260 días. Así Pero es. ¿por qué fundan su ciudad justamente en la única latitud del hemisferio norte, en el que después, que cuando llegue el paso del sol por el nadir en esa latitud, 260 días después pasa el sol en la latitud, pero de Monte Albán? Esto nos habla de intencionalidad. Sí. Primero de que ya conocían obviamente las matemáticas, ya tenían la astronomía, ya habían bebido de todo ese conocimiento de miles de años, como bien lo apuntas desde los olmecas o desde antes. Sí. Pero llegan y se insertan y fundan su ciudad, no porque estuviera más bonito, no porque hubiera más recursos. Sabemos que ya estaba lleno en la parte del centro. No, porque el águila es el sol que trabaja con Venus. Y el Atlachinoli es el desarrollo de esta armonía que el ser humano tiene que desarrollar desde el cielo a la tierra, creándose un flujo de energía que está representado también por la luna. Entonces, estos antiguos relatos, por ejemplo, de Coyolxauhqui y de Tezcatlipoca y de Huitzilopochtli, estamos hablando de la matriz del comportamiento de Venus, Luna, Sol y la Tierra, que es Tlaltecuhtli. Claro, entonces, claro, detrás de un relato mitológico está resguardar un pensamiento de una matriz cósmica y su funcionalidad, Morlán. Claro. Esto que te muestro en lámina es el dónde fundarla. Sí. Ahora vamos a hablar el cuándo. El cuándo nos habla precisamente del Unocipactli. Sí. Pero si me hacen favor de pasar a la siguiente lámina, vamos a revisar un evento muy importante que también sucedió un año antes, sí, de 1325. La que sigue, por favor. Bueno, no sé si yo puedo adelantarle, pero creo que no. Karina, si por favor adelantas la que sigue. Ya lo puse yo. Bueno, ahí les estoy mostrando estos 260 días. Aquí es importante ver que en el Tonalpohualli, si vemos las fechas en que llegó aquí al Nadir en Tenochtitlan, nos damos cuenta de que fue en el Tonali Unocoatl, sí, justamente. Y eso, pues a mí me vuela la cabeza, pues porque sabemos que el Unocoatl está relacionada con su caída, con la entrega programada de Tenochtitlan que ocurrió en el 13 de agosto de 1521 en un Tonali Unocoatl. Entonces, de que el sol haya llegado al Nadir en 1325, justamente en el año de fundación, exactamente en el Unocoatl, en el Tonali Unocoatl, nos habla entonces de que desde que fue sacralizada este montículo de Céspedes, ya estaba de alguna manera contemplada su caída, porque vemos esta sincronía con el Tonalpohualli. Sí. Vamos a mostrárselos aquí. Recordamos que el 13 de agosto... te refieres al 1521, que viene el proceso de 1519, los años de la incursión de la campaña político-militar de los castellanos y pues lo que implica la guerra, la conquista y este encontronazo de culturas. Sí, pero yo me estoy refiriendo desde 1325. Sí. Ya era importante el Tonali Unocoatl, porque fue el día que llegó al Nadir, ahí en Tenochtitlan, en el Tonali Unocoatl. Y recordemos por qué es importante el Tonali Unocoatl, querido Gerardo. El Tonali Unocoatl, si uno empieza a contar desde el Unocipactli, cuando llegues al Tonali Unocoatl, te vas a dar cuenta que es el Tonali número 105.
Sí. Y el 105 es la cantidad de días que al sumarle 260 te arroja la cantidad de 365 días para alcanzar el año. Entonces, el 1 coatl es de alguna manera el tonali que parte estos 365 en un segmento de 260 y otro de 105. Sí. Muy teotihuacano, muy de la familia 52, de familias de alineaciones arqueastronómicas. Entonces, Sí. no es un tonali cualquiera. Es Sí. precisamente el tonali 105 el que nos habla entonces de intencionalidad. Y esto nos dice precisamente de que entonces probablemente Cuauhtémoc se estaba esperando a que llegara precisamente ese tonali 1 cuatl para poder entregar la ciudad y cerrar y eso que había sacralizado, eso que se había sacralizado desde el año 1325 hasta el año de 1521, porque estaban cerrando precisamente ahí, en el tonali 1 coatl. Sí. Bueno, esto es importante, entonces vemos que entonces desde el inicio de esa sacralización, justamente ya estaba de alguna manera programada su caída. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en esta lámina, querido Gerardo. Aquí vemos ese tonali 1 Zipactli del lado izquierdo de la imagen, en el año 2 Cali correspondiente a 1325. Y en el lado derecho de la imagen vemos lo que sería la caída de Tenochtitlan, justamente ese 13 de agosto de 1521. Si nosotros vemos la cantidad de días que hay exactamente entre la fecha de sacralización y la fecha de la entrega, es decir, el inicio y su final, son 71.604 días. Sí. Esos 71.604 días, recordemos que para las culturas antiguas el tiempo es cíclico, nos habla de ciclos. Y al ver esta suma de ciclos, si te das cuenta, podemos descomponer esos 71.604 justamente en sumas de que sería el ciclo sinódico de Venus, de la Tierra Venus. y del Tonalpohualli. Sí. ¿Cuánto es esto? Tonalpohualli. ¿Sí? 59 veces 584, es decir, Venus, 59 veces el periodo de la Tierra y 59 veces el Tonalpohualli, con un residuo exacto de 273 días, que esto corresponde a un promedio, a una duración promedio de la gestación humana. Quiere decir que se cumplieron esta triada de Venus, Tierra y el Tonalpohualli 59 veces, y de ahí se empezó a gestar 273 días, les empezó a gestar la entrega, la última parte de lo que sería la entrega de Tenochtitlan. Al concluir estos 273 días, nace un nuevo mundo, se entrega la ciudad y ahí es donde empieza a partir lo que sería ya, el México, empezaría a nacer el México que conocemos hoy, ¿no? Entonces, no es aleatorio, querido Gerardo, No. desde el inicio de la sacralización, como nos lo dicen los anales de Tlatelolco, hasta la caída de Tenochtitlan y la entrega de Cortés y la captura de Cuauhtémoc, como lo podemos ver aquí. Estos ciclos astronómicos, si nosotros aumentamos un ciclo nuevo de 1519 más esos ciclos adelante, ¿a qué fecha nos llevan? 1519 como año, ¿te refieres? Sí, más otro ciclo igual para adelante, ¿en qué año cae? ¿Otro ciclo de cuántos? ¿De 1519 también? ¿O como no Sí, entiendo? haz de cuenta, de 1325 a 1519, ¿cuántos años son? Menos 1519, déjame hacerlo. Menos 1519. Son exactamente 194 años. Es decir, tenemos periodos de ciclos astronómicos muy importantes de nuestro devenir. Pero la ciudad se entrega en el 2000, perdón, en 1521. Exacto. Pues Y de estaríamos ahí, si hablando. vas agregando 200 años, estamos hablando de periodos de gran transformación para nuestro colectivo. No necesariamente lo veo así, sino más bien esto tiene que ver con estos ciclos, o sea, porque estamos ahorita contando a la forma occidental, y acuérdate que ellos no están contando a la forma occidental, aquí lo vemos, que están contando a la forma como ellos lo ven en ciclos, como una Sí. suma de subciclos. ¿Sí me explico? Entonces, Entonces sería también interesante observar los ciclos del cumplimiento del 52, que es el fuego nuevo, claro, 520 y 1040. no, chécate esto, querido Gerardo. ¿Tú cuántos días son los que pertenecen a la duración de un fuego nuevo, de una rueda calendárica? Son 18.980 días, Sí, eso que sí. son 52 veces 365
o 73 veces 260. Sí. No, perdóname, son 70, sí, 73 veces 260. Pero si tú sumas 20 veces 584 más 20 veces 365, Sí. ¿qué número crees que te da? ¿Cuál? 18,980. Es Los decir, mismos días. exactamente, también está expresado en sumandos. Es decir, si sumas 584 más 365, 584 más 365, 584 más 365, 20 veces, vas a llegar exactamente a esos 18,980 días. Entonces, ahí vemos que precisamente el tiempo, entonces sí está medido de forma cíclica y Sí, no de forma lineal como nosotros lo entendemos actualmente. Bueno, pues entonces esto tiene que ver el inicio de esa sacralización. No sé cómo andamos de tiempo, si no puedo para saltarme yo a un evento que está muy interesante. tenemos 15 minutos. Ok, bueno, voy a explicar aquí de algo rápido. Resulta que la fuente más antigua, el dato más antiguo sobre el inicio de la migración, sabemos que hay distintas fechas. El más antiguo nos habla de que fue en el año 1 Tecpat, cuando salen de Aztlán. Aquí lo podemos ver en la página 1 del Códice Boturini. Vemos cómo se ve que se están saliendo de una isla y hay un cuerpo de agua, precisamente, y ahí se ve un cuadrante con el 1 Tecpat, el 1 cuchillo de pedernal. Bueno, ese año 1 cuchillo de pedernal corrió entre los años 1064 y 1065 en calendario cristiano, calendario occidental. Lo que yo descubrí precisamente que en el 2 de octubre del año 1065, esos años Sí, de salida de Aztlán, sí, ocurrió un eclipse total de sol sí. visto desde México, no en su totalidad, pero sí en un gran porcentaje, precisamente en un tonal y un cipacli, utilizando esta correlación que te estoy diciendo. Lo que hice fue medir la cantidad de días que hay entre ese 2 de octubre de 1065, como lo podemos ver en la imagen, y esa fecha de sacralización de lo que sería ese montículo de Céspedes. Aquí les puedo mostrar cómo se vio desde esa futura ciudad de Tenochtitlan. Vemos que casi el sol fue Sí, para efectos cubierto. perceptuales es eclipse total. Sí, exactamente, al menos desde esa latitud. Sí, Resulta que exactamente entre ese eclipse del año de 1065 al día de la sacralización de ese montículo de Céspedes, ese 5 o 6 de agosto en calendario gregoriano proléptico, son exactamente 94,900 días. Y eso no es otra cosa, querido Gerardo, que exactamente la multiplicación de 260 por 365. sí, Esos dos números más importantes. Es decir, 260 años de 365 días, o visto al revés, 365 veces en el Tonalpohualli, desde ese eclipse de sol del año de 1065, caído en un Ocipactli sí, total, hasta el día de la sacralización. Quiere decir que entonces está vinculada sí. su migración con la fecha en que se sacraliza ese primer montículo de Céspedes. Y como ya vimos, no solamente con eso, sino también con su caída. Quiere decir que entonces este eclipse de sol está relacionado hasta con la caída de Tenochtitlan. Sí. Y eso es muy importante porque nos habla entonces de este gran tejido Sí, espaciotemporal, que en sí, las fechas no ocurren porque sí, sino pues se va siguiendo es como un guión calendárico, como una sí. partitura que Son sucesos astronómicos que nos bioregulan individual, colectivo y cultural y socialmente. es una forma de interpretarlo, aunque yo lo veo más bien como un reloj, como un grande Sí, reloj. A ti no sí, te da hambre porque el reloj marca las 2 de la tarde. sí. O sea, es solamente, o sea, el reloj no influye en tu organismo para que te dé hambre. O sea, tú tienes hambre porque más o menos se acerca a esa hora en la que tú tienes acostumbrado tu cuerpo. O sea, no quiere decir que el hecho del eclipse influya en tu No, biología. siempre y cuando, obviamente, cada periodo, los sabios que saben de estas correlaciones, pongan en marcha estrategias que implique iniciar, cerrar, transmitir y crear ciclos que son de gran beneficio para darle una fortaleza y poderle dar continuidad. Estas sincronologías son interesantes, Morlán, en varios sentidos. Por un lado, hay una unidad de pensamiento, hay una serie de mecanismos que se van transmitiendo por generaciones a lo largo de más de 5,000 años, pero sobre todo
es que no hay una generación local, sino más bien es una interrelación de estos conceptos entre los sabios de diferentes periodos en diferentes regiones, Morlan. Sí, claro, ahí tuvo que haber un consenso para todo esto y reuniones como las podemos ver allá en Xochicalco, ¿no? Donde se ve reuniones de distintas zonas geográficas, distintas Grupos. culturas, de alguna manera tratando de tener ahí acuerdos, ¿no? Bueno, entonces, Gerardo, pues déjame mostrarte lo que sigue. Aquí ya vimos cómo se vincula desde la migración, la sacralización y cuando se entrega pues, finalmente la ciudad de Tenochtitlan. Pero hay un descubrimiento que para mí es el que arranca precisamente lo que sería este inicio de sacralización. Resulta que precisamente en el año anterior, en 1324, ocurrió un gran evento astronómico, que es una forma para mí que se puede recrear ese mito en el Coatepec, donde nace Huitzilopochtli, es atacado o ataca a su hermana la Coyolxauhqui, que los historiadores y los antropólogos y arqueólogos nos narran que la Coyolxauhqui relacionada con la luna, Huitzilopochtli relacionada al sol, y la Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli, ¿no? Resulta que precisamente en el año de 1324 se dio una gran alineación que para mí es importante. ¿Por qué? Porque mientras el sol estaba llegando al cenit, a sus 89 grados 57 minutos, ahí en la Ciudad de México, ahí en Tenochtitlan, el 9 de mayo de 1324, justamente la luna estaba llegando al nadir en esta, exactamente, en esta casi verticalidad. Y eso Del significa, otro lado de la Tierra, no la del vemos otro lado porque de la Tierra. está Exacta, del otro eso lado. significa, querido Gerardo, que mientras el sol estaba llegando al cenit, ahí la luna está siendo eclipsada justamente al mismo momento porque la sombra de la Tierra está siendo proyectada a la luna. Desde la luna. En la luna se vería proyectada la sombra de la Tierra. Entonces vemos precisamente esta verticalidad, justamente en el año 1 pedernal de 1324. Esto solamente sucedió ahí en lo que sería Tenochtitlan. Esto para mí de alguna manera es el arranque, es ese conocimiento. Ya vimos que entonces es y fíjate importante. cómo está alineado obviamente la Vía Láctea en ese momento. Ahí está Aldebarán, está Sirio, está Sí, Venus. sí, sí, ahí vemos ahí unas conjunciones muy interesantes, ¿no? Pero ahí para mí la más importante es esta verticalidad, porque podríamos de alguna manera relacionarlo. Aquí vemos cómo la luna ya estaba siendo eclipsada en el momento del paso cenital, en un nivel prenumbral y umbral, es decir, la umbra o la sombra de la luna ya estaba incidiendo directamente, de la Tierra ya estaba directamente incidiendo en la faz de la luna. Para mí esto es como una recreación, querido Gerardo, de lo que sería el sol, Huitzilopochtli. Sí. Sería aquí la luna desmembrada o eclipsada, cortada, aquí abajo, y aquí en medio estaría Tenochtitlan, que representando de alguna manera la Coatlicue. Esta es una interpretación libre, esta es una interpretación mía nada más, como para ponerla a su consideración. Claro, y está cercenada en 13 partes. Ah, mira, eso es interesante, no me había fijado. Bueno, aquí les he puesto de alguna manera un resumen de lo que hemos visto. Aquí están los 94.900 días desde ese eclipse hasta aquí, lo que sería la fundación o lo que sería esa sacralización en el Tonali 1 Cepactli. Aquí lo vemos. Vemos aquí este eje lunisolar que acabamos de hablar, Sol en el cenit, Luna en el nadir, eclipsada en este eje lunisolar. Bien, pero me gustaría ya cerrar con esta charla, querido Gerardo, Sí. pues recalcar que exactamente elegir el primer día del calendario sagrado, el Tonalpohualli, como fecha fundacional, no solo se inicia un ciclo, sino que vuelve sagrada toda esa ciudad en su origen. Es literalmente poner la ciudad en el centro del orden cósmico. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en Monte Albán? Fundar la ciudad durante un evento solar visible en una antigua capital ritual implica reconectarse con los orígenes civilizatorios y con el poder del sol como dador de vida y legitimidad. Es un acto de filiación, es un acto de filiación cultural y además solar, ¿no? Sabemos la importancia del Uno Cipactli, que es el nacimiento del mundo, y lo más importante o una prueba que yo ofrezco es justamente esta estructura que hay de 260 días entre el nadir de Tenochtitlan
y el cenit de Monte Albán. No es aleatoria de que justamente ocurran estos 260 días de lo que sería el Tonalpohualli, y finalmente pues que desde esa fundación se puedan contar exactamente la cantidad de días que ya vimos entre la sacralización y la caída de Tenochtitlan, que son exactamente esos 59 veces Venus, 59 veces la Tierra, 59 veces el Tonalpohualli, más de esos 273 días finales, pues obedece a que hay un intento o hay una sacralización y hay una continuidad respecto desde su migración, la sacralización de ese montículo de Céspedes, la sacralización de ese espacio, la sacralización de ese tiempo, y que concluiría justamente en el atardecer de ese 13 de agosto de 1521, cuando Cuauhtémoc baja el escudo y se entrega justamente a lo que sería Cortés. Para mí no es aleatorio que hayan escogido esa fecha, porque vemos esta continuidad histórica desde el inicio de su propia migración. Claro. Y pues con esto... Esto no debate el día fundacional proclamado, que es 26 de julio, sino 40 días antes, está la remembranza desde Tlatelolco, la correlación que se tiene con el paso cenital de Monte Albán. Entonces, esto engrandece de alguna manera a toda la cultura en su conjunto, y no solamente a este aspecto azteca mexica. Te quiero proponer que tengamos otra charla para que preparemos unos fundamentos en relación al fuego nuevo, que es algo muy importante que está rigiendo los ciclos también de la cosmopercepción en todo el Anáhuac, y pues podamos escuchar tu propuesta. Voy a los comentarios. Dice Pati Ríos, maravillosa entrevista. Dice Alberto Cruz, interrumpes mucho. Bueno, pues es que uno se mete en la plática. Así es. Saludos, Alberto, gracias por tu comentario. Dice Lupita, qué interesante plática, primo, saludos. Mira, dice Francisco Zúñiga, gracias por compartir, saludos desde Tlacatecpan, paisano. Te mandan saludos, Francisco Zuriaga. Gracias. Y luego Mar Bucio dice, qué buena charla. Ojalá el entrevistador no interrumpa al entrevistado, trate de hacerlo. Respecto a lo que comentas, estimado César, aquí hay una pregunta. ¿Dónde consideras tú que se da el momento de unión entre el linaje chichimeca, el linaje tolteca, en los llamados mexica? ¿Hay algún indicio donde pueda darse este intercambio, esta relación? Pregunta Omar Bucio. Gracias, Omar, por tu pregunta. Pues es bastante interesante, a ciencia cierta no podría contestarla. Probablemente sería desde la salida que tienen de Chicomostoc, alguna de las etnias nahuatlacas, probablemente sería desde ahí, ¿no? Que también, por cierto, salen en un año 1 conejo, como lo atestiguan varios códices. Probablemente sería desde ahí, ¿no? Desde el Chicomostoc. Origen. Es decir, es una forma continua de integrar, nutrirse de estos conceptos hasta que van encontrando el momento de esta interconexión con el paso cenital de Monte Albán, cumplir los ciclos que se venían llevando a cabo en otras culturas también solares y también astronómicamente planteadas, como vienen siendo anteriores. Que si vemos los cotejos, está Xochicalco, está Malinalco, está en el 1040 Tula, al mismo simultáneamente está Chichén Itzá Nuevo, y también está el Totonacapan. Es decir, en el año 1000 justamente tenemos una enorme ebullición de la propuesta teotihuacana, porque Teotihuacán fenece en el año 800, marcando ciclos de 400 años. Entonces ellos, que venían caminando de alguna manera, fueron encontrando cómo nutrirse a lo largo desde el norte hasta que llegan al Valle Central de los 7 lagos de México, Tenochtitlan, César. Sí, claro, hay esta continuidad de la que venimos hablando. Bueno, pues resumiendo, querido Gerardo, entonces acepto tu invitación para platicar con respecto a lo que sería mi propuesta sobre el fuego nuevo. Más bien sobre el atado de años, porque fuegos nuevos se hacían hasta para muchas cosas, ¿no? Hasta para cuando. Hay que utilizar bien las palabras a veces porque el español confunde. Y pues resumiendo entonces mi propuesta,
se aleja mucho del aislacionismo y del etnocentrismo y de lo que sería el aldeanismo. Mi propuesta es, y no estoy basada, mi propuesta está basada en la fuente histórica, la única fuente histórica, con datos nativos y totalmente vinculada a la astronomía, el que por qué entonces se fundaría o se sacralizaría, mejor dicho, sacralizaría este primer montículo de céspedes de la ciudad, de la futura ciudad de Tenochtitlan, justamente en el día del paso cenital, no en Tenochtitlan, Monte sino Albán. en Monte Albán, porque hay esta simbiosis entre Tenochtitlan y Monte Albán a través de su paso por el Nadir y su paso por el Cenit, exactamente 260 días. Puedo incluir a Venus, pero esto nos estaríamos hablando de 3 o 4 horas. No quiero hacerlo tan técnica, pero en mi escrito, y tengo varios videos colgados en la red en donde ya muestro cómo también Venus está incluido en esto, no es aleatorio. Sí, por supuesto, dice Omar Bucio. Gracias por la respuesta, estimado. Un saludo desde Oaxaca. Y dice Jesús Becerra, por cierto, también amigo de Mundo Holístico, quien ha sido productor de Univisión, quien Sí, sí. produce el programa de los viernes de Manuel, que es un gran amigo que nos ha apoyado desde hace varios años, escritor, que tiene un programa los viernes, que pues ha sido fundamento también en sus investigaciones. Manuel Martínez dice, Jesús Becerra, vas a hacer el evento del Congreso y estos temas que haces cada año, que esto también quería yo preguntarte, este evento de la nueva calendárica, ¿cuándo se tiene planeado? Creo que es en una universidad de Oaxaca, incluso. Cuéntanos, César. Sí, este año decidimos movernos justamente a esa ciudad de Oaxaca en conmemoración de estos 700 años. Y lo vamos a hacer, afortunadamente nos ha albergado, nos ha cobijado la Universidad Autónoma Benito Juárez de ahí de Oaxaca, la UABJO, Sí. a través del filósofo Juan Carlos Sánchez Antonio. Él nos han abierto las puertas y en esta ocasión vamos a tener el ciclo de conferencias, congreso, entre el 26 y el 27 de septiembre, Sí. justamente de este año. Entonces están invitados, qué bueno la pregunta de Jesús, al que le mando un gran saludo también. Entonces, invitamos a la gente que nos acompañe ahora en Oaxaca a conmemorar, pues ahí esta ciudad, esta primer gran metrópoli mesoamericana, según la doctora Manzanilla, y pues ahí vamos a celebrar ya nuestro cuarto Congreso Internacional de Nuevo Tiempo de Anáhuac. ¿Qué fecha sería? 26 y 27 de septiembre. Perfecto, pues si todos estamos agendando, pues vamos a estar ahí contigo. Antes de terminar, quisiera invitarles a todos al diplomado de medicina tradicional de la escuela Malinali de Cali, México. Llevamos ya pues 8 años sustentando este diplomado con grandes expertos, basados también precisamente en el modelo de Chapingo. Iniciamos ya pues prácticamente en 2 semanas. Es un diplomado que tiene reconocimiento por la SEP en alianza con MASACH, la Escuela de Estudios Superiores de Medicinas Alternativas y Complementarias, para que todos los que están invirtiendo su tiempo y este recurso en 13 módulos puedan obtener su diploma con reconocimiento académico de la SEP Puebla. Están participando David Massat, que es temastiani dentro de la tradición de Anáhuac. Él nos va a dar los temas de cosmovisión y también cosmovisión lo vamos a ver en Teotihuacán. Directamente vamos a viajar allá. Y también los baños curativos del Temazcal también en Teotihuacán. Así que vamos a estar en las zonas directamente sobre las fuentes. Leti Torreblanca, que fue nuestra alumna varios años, ahora le hemos apoyado que ahora sea la maestra. Ha hecho un gran trabajo en un seminario de Rolaria y precisamente tiene 3 módulos para ser el fundamento de este diplomado, con el trabajo de los componentes, de los, digamos, componentes activos de las plantas, para organizarlo en el estudio de órganos, aparatos y sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio, inmunológico, nervioso, endocrino y reproductor femenino y masculino. Este es el eje vertebral también del diplomado. También están con nosotros Lauro Inestrosa, que es un temastiani del Perú,
es quien nos da precisamente medicina tradicional del Perú. Nadia Martínez nos da la nutrición ancestral y la dieta de la milpa. Vamos un fin de semana ya a su casa al campo. Vamos a colectar el maíz, vamos a la pizca del maíz, vamos a recoger chapulín, verduras y también vamos a los magueyales para vivir la idea de la nutrición, que es también fundamento de la dieta de la milpa. Y Alejandra Cervera se incorpora a esta séptima generación con el Kinan, que es una actualización para desarrollar a través de las posturas el poder del equilibrio y el concepto de la Toltecayot. Así que pues este es la invitación para todos ustedes, para que nos acompañen. Ya están listas todas las registros digitales en holísticamexico.org y tienen que comunicarse con Rosa Sandoval, nuestra directora, al 55 16 63 98 37. César, tus datos de las redes sociales para que los amigos estemos al tanto de las convocatorias de este encuentro de Calendárica. Sí, mira, todo mi trabajo yo generalmente lo pongo en video. Todo está en mi canal de YouTube, que es César Morlán Valle. Ustedes escriban youtube.com, bueno, .com diagonal César Morlán Valle, y ahí voy a aparecer precisamente todos mis videos. Hay más de 300 videos, entre 1 y 2 horas cada uno de ellos. Muy bien. Pues a todos los amigos que han participado en el programa de hoy, pues un saludo. Todavía Soledad López nos dice, ¿por qué le nombran nuevos calendarios, César? Bueno, le llamamos la nueva calendárica porque ya estamos alejándonos un poquito de la tradicional y estamos haciendo nuevas propuestas en conceptos como esto que es la cronodistanciología, como este nuevo ciclo que encontramos mi querido David Wood y yo, que es el de 871 días en lo que es eclipses alternados, y estamos utilizando pues programas de simulación astronómica. Entonces sí, por eso lo que le llamamos la nueva calendárica. No es que sean nuevos calendarios, no estamos inventando nada, sino simplemente estamos dándole un reuso para poder entender es el una andamiaje. forma distinta, alterna de aproximarnos a la misma matriz cósmica. Claro, claro. Y dice Jesús, ojalá se pueda transmitir por Mundo Holístico. Pues sí, vamos a empezar pláticas con César para que nuestros canales, tanto de radio como de televisión web, estén transmitiendo en directo sin costo para todos, César. Claro que un placer y un honor, como siempre, querido Gerardo. Bueno, pues Senka Sukamati Miak, durante estos programas, esta semana estaremos pasándoles videos, fotografías de la gran ceremonia de Mexico Tenochtitlan. Hay que reconocer del gobierno federal en el discurso que pronunció Claudia Sheinbaum, que tiene un reconocimiento de los fundamentos astronómicos de toda nuestra cultura de Mexico Tenochtitlan como una continuidad antigua, porque nombró Teotihuacán, nombró el acervo de esta sabiduría ancestral, y también participó una arqueóloga en la ceremonia oficial. Así que pues da gusto que la visión de nuestros gobernantes estén ya definiendo un pasado, como ella misma lo denotó, y que esto nos da la fuerza para sembrar una flecha e ir caminando con fuerza a en nuestro futuro. Yo te agradezco, César, como siempre. Vamos a preparar en agosto la siguiente fecha del fuego sagrado para encontrar, también aproximarnos de diferente forma a este importante ciclo cósmico que es el fuego sagrado. Y a todos ustedes, muchas gracias en Catlazucamati, gracias a la producción de Karina en los controles técnicos. Quédese aquí en la programación de Mundo Holístico. Tan pronto termine este programa Nueva Mujer y las nuevas producciones, yo me despido. Pásesela bien donde quiera que usted esté, y hasta otro programa más aquí. Déjame decir algo último, querido amigo. Dale. Ya nada más para cerrar como colofón, está bien que se celebre la fundación en el 26 de julio, pero la sacralización debería de festejarse en el segundo paso cenital en Monte Albán. Muchas gracias. Venga, pues ahí queda, que no desvía ni tampoco resta la importancia del 26 de julio, sino lo articula con mecanismos que vienen siendo importantes durante todo el año y el atado de años,
qué es esta sincronicidad de esta cuenta que es biocósmica. Gracias, César. Gracias, Kamatimia. Gracias. Hasta Y a luego. todos ustedes, muchas gracias. Esto fue Conciencia Planetaria. Buenos días, Kuali Tonali. Hasta luego.